no exclusivamente con la tarjeta que todos conocemos. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando con Luciano Fusaro, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor. ¿Qué tal, Luciano? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, hablemos de esta nueva tarifa. ¿Hasta dónde alcanza este nuevo aumento que van a tener las tarifas en el AMBA? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo queda este nuevo boleto mínimo de 370 pesos? Corregime si no es así, con respecto a lo que tiene que ver con los subsidios. Sí, nosotros siempre lo que miramos como operadores es lo que llamamos la tarifa técnica, Ujú. que es la tarifa que paga el usuario más los subsidios. Porque la tarifa que paga el usuario, recordemos, representa apenas el 25% de los ingresos de los operadores. Ujú. Cuando uno mira la tarifa técnica, que es la que importa, hoy está en 850 pesos, ¿no? Bien. De los cuales 25% se cubre con tarifa y 75% con subsidio. Recordemos que el boleto promedio, en realidad, que compone esa tarifa técnica está por debajo del mínimo porque hay mucha gente que viaja, por ejemplo, los estudiantes pagan centavos, los jubilados pagan menos del mínimo, etc. Claro. Hoy el boleto promedio está en 200 pesos, Ujú. contra un mínimo de 270. Este aumento del mínimo a 370 lo que implica que el boleto promedio que nosotros percibimos va a aumentar solamente 75 pesos. O sea, ni siquiera son los 100 pesos del boleto mínimo. Vuelvo a decir, por todos los descuentos que hay, los estudiantes que viajan casi gratis, etc. Pero cuando miramos la tarifa técnica, esa brecha que hoy tenemos, que yo te decía 850 contra 1300, o sea, 450 pesos de brecha, esa brecha va a seguir estando, con lo cual, Ujú. desde el punto de vista del operador no cambia nada, desde el punto de vista del usuario sí, porque va a pagar un poco más, va a pagar un 37% más, Pero el pero porcentaje que reciben ustedes sigue siendo el mismo en cuanto al total de esa tarifa técnica que debieran recibir. claro, sí, lo que va a cambiar es de un Ujú. 25% de tarifa, 75 subsidios, vamos a pasar a 30-70. Ujú. 30 tarifa y 70 Bien. subsidios. Y el ingreso va a ser el mismo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Esa brecha que nosotros tenemos entre la tarifa técnica, que es la que importa, y el costo real, va a seguir en torno a los 450 pesos. Entonces, vos fíjate desde el punto de vista del usuario qué pasa. Como el usuario no conoce la parte de subsidio que está detrás de la cuenta, Ujú. va a percibir que paga más por un servicio igual o peor. O Ujú. sea, desde el punto de vista del servicio público es una situación bastante compleja para nosotros, porque el usuario se va a enojar, obviamente, porque que haya un aumento del boleto mínimo de un 37% no significa que vaya a mejorar el servicio, porque van a seguir faltando 450 pesos. Bien. Es la Por un diferencia entre el servicio costo real peor, y la tarifa técnica. por un servicio peor, Luciano, hay que entender menos cantidad de colectivos en la calle, en concreto, por ejemplo, en horarios nocturnos o en zonas más alejadas. Exactamente. ¿Y por qué pasa eso? Porque los coches están cada vez más viejos. Ujú. La antigüedad promedio de los colectivos en el AMBA es de 7,5 años. Tenemos un 30% de colectivos de más de 10 años que no debieron estar circulando. Hace 5 Ujú. años solamente el 10% de los colectivos tenían más de 10 años. Coche viejo hace que se rompa más, esté más tiempo en el taller que en la calle, se deterioran las frecuencias. Ahora, si quisiéramos renovar colectivos, un colectivo 0 kilómetros vale 200 millones de pesos. Ujú. Y en el cálculo que utiliza la Secretaría de Transporte para determinar el nivel de subsidios necesarios, calculó el costo del colectivo en 107 millones de pesos. O sea, vos fíjate la brecha. Por Ujú. eso no da la ecuación económica, ni aún con este ajuste de tarifa. O sea, tendríamos que estar hablando de un boleto con el mismo nivel de subsidio que tenemos hoy en día, tendríamos que estar hablando de un boleto de 700 pesos mínimo, Ujú. como para que cierre el costo y nosotros podamos recomponer el stock de capital que se ha perdido. Es la única forma de sostener la frecuencia. Que hace poco hubo una noticia una lamentable noticia de un usuario que se quiso subir a un colectivo, se rompió el estribo, pasó algo así y se cayó y se murió. Caso Ujú. extremo, una fatalidad. Esas cosas, obviamente ese coche era un coche viejo, que en condiciones normales no tendría que estar circulando, tendría que haber sido mantenido, etcétera. Ese tipo de situaciones son las que nosotros, yo personalmente desde mi cámara, la venimos advirtiendo hace mucho tiempo. No podemos dejar de invertir cuando hablamos de movilidad masiva de Ujú. personas, porque está en juego la vida de los pasajeros. Bien. Ese Ahora, problema de fondo sigue estando. hay una decisión política clara del gobierno en cuanto a reducir los subsidios en todos los servicios públicos.
por ejemplo, las tarifas de electricidad, de gas, de agua, digamos, ahí es muy claro. El proceso en el transporte es mucho más lento, hasta donde uno entiende. ¿Qué plazos y sobre todo cuál es la progresión de esto, digamos? ¿De qué manera ustedes están tratando de alcanzar con el gobierno un acuerdo para que esa proporción boleto-subsidio empiece a invertirse? Nosotros lo que nos habían dicho en la primera vez, me acuerdo, a principio de año, cuando había asumido el ministro Ferraro, que no está más, que el objetivo era eliminar la brecha que hay entre el AMBA y los grandes núcleos urbanos del interior como Córdoba y Rosario. Recordemos, hoy en Rosario el boleto mínimo está a 980 pesos y en Córdoba va a llegar al mismo valor en estos días. Y el AMBA 370, por lo cual esa brecha sigue estando. Venimos de 6 meses de boleto congelado, porque el último aumento del AMBA fue el 6 de febrero. ¿Y qué es lo que nos dicen para adelante? Que los aumentos de tarifa van a ser más frecuentes y que esta vez sí, habiéndose, digamos, bajado sensiblemente la inflación y ordenado bastante las cuentas macroeconómicas respecto a la situación al principio de año, se va a avanzar más rápido en la quita de subsidios en el AMBA. Con lo cual, lo que vamos a ir viendo es que la proporción tarifa-subsidio, esto que yo te menciono, que va a estar 70-30 dentro de unos días con el aumento del 12 de agosto, esa proporción va a ser cada vez mayor el peso de la tarifa y menor el peso de los subsidios. No se habló de plazos, no se habló de montos, no se habló de detalles, pero yo me imagino que tampoco se puede hacer de un día para el otro por el volumen de pasajeros que se mueven en el AMBA. Me imagino que va a seguir esa progresión que se dijo en su momento de que la proporción de subsidio va a ir cayendo 1/3 por año. Ese me acuerdo que era la idea original que tenían a principio de año y me imagino que van a seguir por ese camino. Bien, hoy la Secretaría de Transporte dio a conocer la desregulación del sistema SUBE, es decir, que SUBE perderá la exclusividad para el pago de los medios de transporte y que paulatinamente se irán agregando otros medios de pago, ya sea tarjetas de débito o tarjetas de crédito bancarias o de billeteras virtuales. ¿Cómo impacta esto en la actividad de ustedes y sobre todo si han participado de las conversaciones sobre este tema? Sí, no hemos participado de las conversaciones, pero sí nos han informado. La semana pasada tuvimos una reunión donde nos habían avisado que iba a salir esta norma, nos comentaron que hubo varios, o hay todavía varias áreas del Estado trabajando en esto, que en principio esta noticia de hoy no va a significar ningún cambio para el usuario por el momento. Porque ¿qué significa? Lo que la norma de hoy abre es un proceso que va a llevar un tiempo largo. O sea, hay que cambiar equipos, hay que implementar tecnología. O sea que el cambio, como decíamos, va a ser paulatino. Sí, y te diría que ni siquiera empieza por ahora, porque fíjate que primero tienen que salir más normas, porque la propia norma que salió publicada hoy dice que deberán publicarse normas adicionales de parte de la Secretaría de Transporte para ordenar este proceso. Es un proceso complejo, vos tenés base de datos, tenés equipos, tenés 18.000 colectivos, tenés que, digamos, homologar que todos esos sistemas conversen entre sí, porque no puede fallar. Imagínate que vas a pagar y se tilda la máquina. Ese tipo de cosas no puede pasar. Entonces, todavía hay que desarrollar todo este proceso, sacar nuevas normas y hacer el recambio de equipos, y recién ahí el usuario va a empezar a ver un cambio respecto a su cotidianeidad. Que va a poder, ahora puedo pagar con otros medios. Esa situación de subirse a un colectivo y poder pagar con otra cosa que no sea la SUBE, el usuario todavía no lo va a ver. Yo me animaría a decir que por los próximos 12 meses no va a pasar nada para el usuario. Pero sí va a haber todo un trabajo desde este lado, del lado de los operadores, del lado de la autoridad, para ir desarrollando la tecnología. Eso quiere decir que, por ejemplo, las empresas de la asociación de ustedes, las empresas de colectivos, van a tener que empezar a negociar con otros proveedores por fuera de la red SUBE, o sea que la red SUBE pertenece al Banco Nación, digo, es administrada por el Banco Nación. Ustedes ya están en conversaciones con las empresas que le van a proveer esas terminales para aceptar otros medios de pago. En realidad, por lo que nos han comunicado, para bajar el nivel de estrés, porque hoy en día esto, digamos, hoy todo se maneja, es más simple porque al ver un único medio de pago eso simplifica el proceso. Pero al haber varios medios de pago y varias tecnologías conviviendo, la Secretaría de Transporte lo que dijo es todo eso se va a canalizar a través de la Secretaría de Transporte de manera a no agregar un estrés adicional al sistema, como te puedo decir, andar negociando comisiones con varios medios de pago, eso sería muy complejo de llevar a cabo.
Con lo cual la Secretaría de Transporte y el Banco Nación va a tener un rol protagónico en ese manejo. Digamos. El usuario va a tener varias opciones para pagar, pero todo lo que es negociación, todo lo que es consolidación de información y gestión administrativa del proceso va a estar en cabeza de Banco Nación y la Secretaría de Transporte. Bien. Para quitarle ese trabajo a los operadores. Eso así, Ok. así está pensado, por lo menos por lo que nos han dicho en una primera. Bien, pero digo, igualmente se incorporarán otras empresas, porque digo, la terminal del Banco Nación, o sea, la terminal de la tarjeta SUBE requerirá o una adaptación o directamente un reemplazo para que haya una terminal que además de la tarjeta SUBE pueda aceptar una tarjeta de débito o de crédito. Exactamente, y todo ese proceso va a estar como coordinado por el Banco Nación, como que Bien. las marcas que se agreguen van a tener que de alguna manera, ya esos son los detalles técnicos que todavía no, yo al menos no los conozco, va a tener que acoplarse al Banco Nación porque hay detalles, por ejemplo, qué pasa cuando hay un ajuste de tarifa. Hoy la Secretaría de Transporte envía la instrucción a un solo lugar, a Nación Servicios, que es la empresa que administra SUBE, y ahí se impactan todos los validadores. Ahora, si hay 10 medios de pago, ¿cómo se hace? ¿Se le manda a los 10 distintos? ¿Cómo se sincroniza entre sí? Claro. Ahí es donde el Banco Nación va a seguir teniendo como el rol centralizador y le va a enviar la información a los medios que se sumen. O sea, el usuario no lo va a percibir todo esto porque son temas de organización interna. Al final del día lo que va a tener es la disponibilidad de varios medios de pago de unidad, pero insisto, no va a ser en el corto plazo. Yo me imagino un año mínimo para que el usuario empiece a ver estas alternativas sobre la zona. Bien, ahora, este punto tiene influencia sobre lo que hablábamos antes, quiero decir, también el diversificar los medios de pago, modernizar el modo de cobro, ustedes lo ven como algo positivo e inclusive como algo que va a ayudar a normalizar el sistema, que ustedes cobren más por tarifa y menos por servicios. Sí, a ver, todo lo que es modernización de los medios de pago, nosotros estamos a favor y coincidimos y, digamos, ya todo lo que es cambio tecnológico es más que bienvenido. Obviamente hay que resolver los detalles técnicos, esto se tiene que hacer de manera prolija y de manera que el usuario no tenga ningún inconveniente. Claro, de acuerdo. Luciano, muchísimas gracias por este contacto.